que te das cuenta que lo están haciendo mal. No importa, ese no es el momento de sugerir o mejorar, simplemente es el momento de entender cómo opera o cómo funciona ese departamento o esa organización o esa empresa. ¿Qué productos generan aquí en análisis? Igual que en el anterior, se genera un documento que se le conoce así, documento de análisis, y comentábamos también que ese documento se genera con base en una forma ordenada, metódica y sistemática de trabajar, que coloquialmente le llamamos metodología. Esa metodología la eligen, la seleccionan en esa empresa, en esa organización, para poder trabajar y trabajar de manera sobre todo estándar y unificada, ¿sale? Entonces, el producto de esa etapa o de esa área del análisis se le conoce como documento de análisis. ¿Con base en qué está hecho? Con base en la metodología que la empresa tenga adoptada para el desarrollo de sus sistemas y en particular para la etapa de análisis. Decíamos que existen muchas metodologías en el mercado, comentábamos algunas como Gain & Sarson, como IRM, como mejores prácticas, como tantas metodologías que existen en el mercado. Entonces, ese es el producto que genera esa etapa, ese es el producto que genera esas personas que trabajan en esa área. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, vamos bien. Vale. Ya que análisis hizo su chamba y que generó su producto, que es el documento de análisis, se lo pasa a la siguiente área o a la siguiente etapa, que en este caso es el diseño. Los diseñadores son los encargados de elaborar todas las propuestas de solución al problema que enfrentamos de acuerdo a la información que el área de análisis les entregó. Generalmente, les decía yo, ese producto o ese fruto de su trabajo se ve reflejado en un elemento que se le conoce como prototipo. Y veíamos en unas láminas anteriores, que el prototipo, entre otras cosas, la ventaja que tiene, la ventaja que nos da, es que nos permite a nosotros como desarrolladores de ese proyecto, de ese producto, de ese sistema, y por supuesto al área usuaria, tener una idea más clara, una idea más precisa de cómo va tomando forma esa solución, cómo va tomando forma ese sistema, para saber a una etapa temprana de ese proyecto si vamos bien, vamos mal, o como dicen por ahí, nos regresamos, ¿no? Entonces, ¿qué producto genera el área de diseño? Genera dos productos principales. El documento de diseño, que igual que el análisis, lo elabora o lo integra con base en la misma metodología que tiene la empresa para trabajar, hace todo el análisis de la situación o de la solución o soluciones, no necesariamente debe de ser una, o las soluciones que ellos vean, y al final esa propuesta la cristaliza en un prototipo. Al término de su trabajo, diseño como tal va a tener dos productos: el documento de diseño, las propuestas de diseño, y uno o varios prototipos que se le pueden mostrar, por supuesto, al usuario o inclusive al mismo líder del proyecto, para tener una idea clara para, como decía yo, ver si vamos bien o tenemos que hacer algunos ajustes o correcciones. Ya que la gente de diseño hizo su trabajo, esos dos productos que obtienen, que es el documento de diseño y el prototipo o los prototipos como tal, se le entregan o se le pasan a la siguiente etapa o a la siguiente área, que es el desarrollo. Comentábamos la clase anterior que en el desarrollo básicamente lo que se hace es, como su nombre lo indica, empezar a desarrollar o a construir o a darle forma al sistema que venimos analizando y que ya tenemos planteado en un diseño propuesto a través de un prototipo, utilizando alguna herramienta de desarrollo que el equipo de construcción de este sistema haya elegido, o en su defecto, la herramienta que mejor se adecue a la razón de ser del sistema que vamos a desarrollar. Y entonces aquí es cuando entran los expertos en programación y se ponen a trabajar, no sé, en Java, en .NET, en C++, en lo que tengan que trabajar, se ponen a desarrollar el sistema con base en qué decíamos, pues también en el uso de alguna metodología, sobre todo aquí en la etapa de desarrollo. Las metodologías que se sugieren o que normalmente se utilizan son las metodologías de documentación del desarrollo de esos programas. Porque también comentábamos en la clase anterior que estamos muy acostumbrados, sobre todo los desarrolladores,
a desarrollar y pues no documentar las líneas de código que estamos escribiendo, y muchas veces nos encontramos que la función que hace algo maravilloso, pues solamente la persona que la desarrolló entiende cómo funciona, sabe para qué es, y difícilmente cuando llegue una persona nueva, pues puede tomar el control de ese programa o de esa programación que se hizo y, por supuesto, seguirlo mejorando. Por eso es que en muchas áreas de sistemas tienen mucho el dicho de que es más fácil crear que modificar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ya existe, pues ni nosotros mismos lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa se busca o se pretende darle forma, repito, desarrollar como tal el sistema o la solución que nos planteó diseño en sus diferentes propuestas, ya para darle la funcionalidad que requiere el área usuaria o el cliente o la empresa que nos está solicitando este proyecto. Ahí entre paréntesis dice control de versiones. ¿Por qué? Es clásico, yo les decía, no sé si es la maldición del área de desarrollo o la maldición del programador, pero es clásico que en las áreas de desarrollo, cuando les pedimos que corrijan algo, por supuesto lo corrigen, pero algo sucede y siempre terminan echando a perder o dañando otras partes del sistema que previo a esa petición pues funcionaban de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda es que el área de desarrollo lleve un control específico y muy preciso de las diferentes versiones de software que van sacando. Entonces, eso con base en qué? Nuevamente, con base en la metodología que la empresa esté utilizando. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe, ninguna. Vale. Hasta aquí llevamos prácticamente la mitad del ciclo de desarrollo, las primeras 4 áreas, que son muy importantes, pero sin embargo las que siguen no son menos importantes, dado que prácticamente se convierten en un filtro muy importante previo a que nosotros entreguemos el producto que estamos trabajando, el producto que estamos desarrollando o el producto que le vamos a presentar a nuestro usuario o a nuestro cliente final. Entonces, para retomar la misma secuencia, la misma dinámica que traemos. Desarrollo, ¿qué productos va a generar? Pues como tal, va a generar el sistema ya funcionando en algún lenguaje de programación y, por supuesto, su control de versiones. ¿Sale? Estos 2 productos son muy importantes porque son los productos que le van a servir de entrada a la siguiente etapa en este ciclo de desarrollo de sistemas o de software que se le conoce como pruebas o testing. En esta área, como su nombre lo indica, la intención, a ver, díganme, ¿cuál es la intención de una etapa, de un área de pruebas? ¿Cuál es el objetivo principal? Identificar las fallas. Probar. A ver, primero López y luego Olaya. Probar lo requerido e identificar fallas para, pues, dar aviso y que se modifiquen. Correcto. A ver, Olaya. Es exactamente lo que iba a decir yo. Por eso dices que era lo mismo, ¿no? ¿Alguien más? Ok. Mucha gente tiene la idea, muchos informáticos tienen la idea de que probar significa verificar la funcionalidad del aplicativo y en parte tienen razón. Normalmente pruebas para verificar que lo que te pidieron es lo que estás entregando y que por supuesto está funcionando de manera adecuada. Pero realmente el objetivo de una etapa de pruebas, como lo comentaba López y Olaya, el objetivo principal es básicamente encontrar fallas o errores en ese producto o en ese sistema que estamos desarrollando. ¿A qué voy? Si durante la etapa de pruebas resulta que el módulo, los módulos o el sistema que sometimos a pruebas con el área correspondiente, resulta que nos dicen, eres bien buen programador, no hay una sola falla, no hay un solo error, aguas, porque entonces el área de pruebas algo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque no hay sistema infalible. Hay una estadística a nivel mundial que dice o que habla que cualquier sistema, por muy bien desarrollado que esté, cuando llega a su etapa de pruebas, va a llegar por lo menos con un más o menos 10% de fallas. O sea, eso es un número grande y considerable. Fallas que obviamente se van a ir detectando, se van a ir identificando y por supuesto se tienen que ir corrigiendo. Entonces, en esta etapa, ¿qué se pretende realizar? Pues los filtros necesarios o las pruebas necesarias para garantizar que el sistema
antes de entregárselo al usuario, está funcionando de manera adecuada. Y para esto, y espero que estén tomando nota, y para esto, hay 3 tipos o 3 fases de prueba importantes que toda área de pruebas debe realizar. La primera, ya que nos entregan al área de pruebas el código o el sistema funcionando para revisarlo, lo que primero debemos de hacer es someter el código fuente como tal, los programas de ese sistema a una etapa de pruebas que se le conoce como pruebas unitarias. ¿Qué piensan o qué creen que sean las pruebas unitarias? Quizás que se enfoquen en un punto en específico, bueno, en alguna función en específico que tenga que hacer una parte del código. Exacto, Laia. A ver, ¿quién le ayuda? Y ahorita ya lo comentamos. ¿Qué son las pruebas unitarias? Pues sí, siento que exactamente empezar a probar distintas fases del programa por su cuenta antes de que funcione todo por completo. Claro, exactamente. Las pruebas unitarias, como su nombre lo indican, es probar de manera unitaria o aislada cada uno de los componentes que integran a mi sistema que estoy desarrollando. Y entiéndase por componentes a cada uno de los programas. En la realidad, ¿qué es? Si yo tengo un sistema, vámonos a lo básico, a un ABC, altas, bajas, cambios y demás, consultas, lo que tengo que hacer es el programa que hace las altas de la información a la base de datos, como dice López y como dice Olaya, independientemente de que en algún momento van a interactuar con algún otro módulo, lo que primero tengo que asegurar es que, pues que ese módulo de altas, realmente esté dando de alta la información dentro de la base de datos de acuerdo a las diferentes validaciones o restricciones que nos pide el usuario. Que si la contraseña debe de ser alfanumérica y no se permiten caracteres especiales, pues que funcione de esa manera. Que si el nombre debe ir siempre en mayúsculas y sin acentos, así debe de ser. En fin, probar cada unidad que integra ese sistema, vuelvo a lo mismo, unidad se refiere a un programa, a un programa en algún lenguaje de desarrollo determinado, probar que esa programación haga lo que tiene que hacer de manera unitaria o aislada. Altas, que dé altas, bajas, que dé de bajas, reportes, que me permita generar los reportes y así sucesivamente. Ahora, al ser una etapa de pruebas que solamente va a probar o vamos a probar cómo funciona el código y esos programas, ¿a qué personajes o a qué actores dentro del ciclo de desarrollo del sistema deberíamos de estar integrando o invitando para hacer estas pruebas? A los testers. Uno, muy bien, García, son los testers o probadores, que son los que se encargan de probar y de reventar el sistema. Sí, uno es ellos. ¿Quién más? ¿Son los jefes de las áreas pasadas? No necesariamente. Y fíjate, no necesariamente. Espérame, López, aguántame. No necesariamente Olaya, porque finalmente acuérdate que decíamos que en este ciclo moderno actual lo que se busca es que cada una de las diferentes etapas se haga responsable de sus actividades o de sus acciones. En la realidad, por supuesto, pues no está bien que si de repente en el proyecto se necesita la ayuda o el apoyo de la gente de evaluación de proyectos para algo, pues estaría mal que no la brinden, claro. Pero en estricta teoría, ellos ya acabaron su chamba. ¿Su chamba terminó en qué momento? Hicieron los 2 estudios, tanto el de factibilidad como el costo-beneficio. Ellos ya terminaron. Entonces, no tendrían que estar. Son diferentes actores los que tienen que estar en cada una de las diferentes etapas de pruebas y en particular en esta de pruebas unitarias hay 2 actores principales que deben de estar. Uno ya lo comentaron, por supuesto, son los testers. Ellos van a estar en todas las etapas porque es la gente que se encarga de probar. Otro, ¿quién es? Piénsenle. Profesor, a lo mejor yo pensaría la misma área de sistemas que entre ellos lo empiecen a probar. Fíjate, para darle ese orden y evitar lo que antes sucedía, López, que nos volvíamos juez y parte de las acciones que desarrollábamos, de entrada el hecho que tú como programador pruebes tus propias cosas, está mal. Digo, está mal hasta cierto punto.
primero, obviamente, antes de tú entregárselo a pruebas, tú como programador, pues debes de verificarte y asegurarte que está haciendo bien las cosas para entregárselo a otra persona y lo pruebe, ¿no? Pero ya no se recomienda que ese mismo programador pruebe lo que hizo ahora en la etapa de pruebas. No sé si me explico. Entonces, como bien comentas, efectivamente tiene que estar el programador, pero no lo tiene que probar él. Tiene que estar presente durante las pruebas junto con los testers para llevar a cabo las pruebas unitarias. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que el tester le diga al programador, mira, ¿qué crees? Ya probé tu módulo de altas o tu programa de altas y había una validación que tenía que ver con que en ningún texto se podían aceptar acentos. ¿Y qué crees? Puedo meter acentos prácticamente en todas las vocales, ¿no? Ok. ¿Sí me explico? Entramos en una dinámica de yo pruebo de manera unitaria y te aviso programador. ¿Para qué? Para que se entre en un ciclo de identificación y corrección de los errores y se vuelva a probar hasta que ¿qué? Hasta que se solucione. Hasta que quede corregido y funcionando, Sebastián, de manera adecuada ese módulo. Entonces, en las pruebas unitarias, ¿quién debe de estar? El tester, por supuesto, el programador o los programadores, y en todas las etapas, no nada más en la unitaria, debe de estar el líder. ¿Cliente? Ajá, exacto, García. El gerente o el líder del proyecto. ¿Por qué? Porque él siempre debe estar al pendiente de todo lo que pasa en todas las etapas del ciclo de desarrollo del sistema. Entonces, esas pruebas, esa primera etapa de pruebas que le llamamos pruebas unitarias, repito, se busca o se intenta probar de manera unitaria o aislada cada componente del sistema que estamos desarrollando. Ahora, en la lógica normal que estamos siguiendo, si yo ya probé de manera unitaria, ¿cuál sería la siguiente etapa o fase natural de pruebas a que deberíamos de someter un sistema? Pues probar el sistema completo. Ajá, o sea, ¿de manera qué? ¿Quién le ayuda? Así es, López. ¿De manera general? No. Total. A ver, García, ¿cómo? Total. Una prueba totalitaria. Sí, pero ¿a qué se refiere total? Bueno, ahí les va. O sea, los tres tienen razón. Nada más obviamente les faltó el concepto. Ya que probamos de manera unitaria, la siguiente etapa de pruebas que se debe desarrollar se le conoce como pruebas funcionales o integrales. ¿Sale? Aquí, ojo, hay áreas que juntan las dos acciones en una sola etapa, es decir, hacen pruebas funcionales e integrales en la misma etapa. ¿Queda clara la diferencia entre probar algo funcional y algo integral? No, profesor. Va. Algo funcional significa que podamos probar que el módulo de alguna manera genere o produzca a partir del procesamiento de información que hace el producto que debe de generar. Por ejemplo, probar la funcionalidad en un módulo de altas significa asegurarnos que aparte de llevar a cabo las validaciones normales que nos piden para dar de alta información, tenemos que asegurarnos que físicamente, siendo un módulo de altas, la información se haya guardado ¿dónde? ¿Dónde, jóvenes? En la base de datos. Correcto, en la base de datos, García. Entonces, ahí, aparte de probar de manera unitaria, ya estás probando la parte funcional. Ver que realmente, no nada más a nivel de validación, haga su chamba que tenga que hacer ese módulo o ese programa. Ahí es la parte funcional, que valide, que guarde, que mande mensajes de error, que no bote un error nada más. Error no reconocido del mismo manejador, 324, No. Acuérdense que otra regla en el desarrollo de sistemas es, tu sistema puede generar los errores que tú quieras. La diferencia entre un buen sistema y un sistema del montón es que esos errores los debes de poder controlar tú. Es decir, un sistema que genera o te provoca un error del manejador de base de datos o de la herramienta de desarrollo, perdónenme, pero es un sistema muy malito. Un sistema que detectó un error de base de datos y en lugar de mostrarte el error de la base de datos como tal, te muestra una interfaz muy bonita, diseñada, y te evita que te saque de la aplicación y te diga, ha ocurrido un error grave, da a aceptar para continuar, eso es un buen sistema. Entonces, lo que yo les decía, en este caso,
La parte de las pruebas funcionales es probar o verificar que la funcionalidad requerida a nivel de funcionamiento, valga la redundancia, está funcionando de manera adecuada. Y la parte integral es ver cómo cada uno de esos diferentes módulos, al momento de interactuar con nosotros, están haciendo también de manera adecuada o correcta su trabajo. Por ejemplo, pensando en el módulo de altas, sabemos que altas debe de dar de altas, validar, asegurar la información con cierto nivel de calidad, guardarla en la base de datos y después seguramente algún módulo como bajas, como reportes, tendrán que ir a hacer uso de esa información que se dio de alta en el módulo de altas para poder o dar de baja o para poder generar informes o reportes. ¿Sí se entiende la diferencia entre probar funcionalidad e integridad? O sea, prácticamente ya no es, usando una metáfora, ya no es probar pieza por pieza del auto, ya es probar el auto completo. Exacto, en funcionamiento. Y aquí en el caso del software es, aparte de que están funcionando bien cada una de las diferentes piezas o componentes, asegurarse que el producto que cada uno de los módulos hace, lo hace bien, el otro lo toma, lo trabaja, lo procesa bien y le pasa la información que le tiene que pasar al módulo que le corresponda para poder tener o garantizar una funcionalidad adecuada de acuerdo a lo que el usuario nos solicitó. Entonces, les decía, muchas empresas, muchas áreas de tecnología, de sistemas, deciden hacer la prueba integral y funcional en la misma etapa. Normalmente esa etapa le llaman o la bautizan como pruebas integrales, ¿no? Donde aparte de probar la interacción entre cada módulo, prueban también su funcionalidad. Ok, ya dijimos que se va a hacer en esa etapa de pruebas integrales, eso, probar que los diferentes módulos que componen mi sistema funcionen de manera adecuada, interactuando con el resto de los módulos y aparte asegurarnos que la funcionalidad requerida está siendo cubierta en su totalidad. ¿Quiénes tienen que estar presentes en esa etapa? Igual los testers y el cliente y el líder. Fíjate, los testers, el cliente y el líder. ¿Quién da más? ¿Quién propone otra combinación? Podría ser que igual el programador, ¿no? ¿No diga el reporte o algo así? Claro, fíjate. Ahorita Profesor. Sí, señor. Venga. A lo mejor, en vez de probarlo solo en una área, empezar a probarlo en distintas áreas y también saber su opinión. Fíjate, es una propuesta muy interesante, pero es una propuesta muy arriesgada, López. Lo que se hace para evitar eso, lo que se hace para evitar eso son lo que se conoce como ambientes alternos o alternativos de pruebas. Es decir, tú recreas un ambiente exactamente igual al que hay en producción para tú ahí hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensando en un sistema donde algún maestro de UPIXA les deje algún proyecto y demás, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero imagínense la gente que trabaja en el desarrollo de sistemas en bancos, en la casa de bolsa, en Google, en Apple, en Microsoft. Imagínense que los probaran en diferentes áreas de la empresa, de la organización, o que los soltaran a los usuarios. ¿Qué pasaría? Sería un caos porque es muy grande. Exacto. Fíjate, podríamos perder el control de ese sistema y podría generarnos exactamente un caos. Inclusive, tan es así que a esos ambientes se les conocen así, García, como ambientes controlados de pruebas, donde tú tienes el control de dónde lo vas a probar y el riesgo de que te impacte en producción algo que hayas hecho mal es muy pequeño o prácticamente nulo, ¿no? Porque es un ambiente donde obviamente pues no está operando al 100 con tus usuarios normales. Entonces, fíjate, comentaron algo hace rato bien importante, dicen, el cliente o el usuario. No, tache, fíjense, recomendación y regla. Cuando tú metes un sistema a probar y te encuentras en las dos primeras etapas de pruebas, que son las pruebas unitarias y las pruebas integrales, regla. Jamás, de los jamases, invites a tu usuario. Tu usuario no debe de estar presente. ¿Por qué? Porque haría prejuicios del programa antes de que esté terminado. Así es, fíjate, si partimos del supuesto que el objetivo de una etapa de pruebas es que encontrar errores,
Si una etapa de pruebas hace bien su chamba, ¿qué va a hacer? Pues encontrar errores, ¿no? Esa es su chamba. Si tú tienes ahí presente al usuario en esa etapa, sobre todo en la unitaria, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción del usuario cuando viera que su sistema está lleno de errores? ¿Qué pasaría? Lo haría dudar. Va a pensar que no sirve. Exacto. Va a pensar que no sirve, lo haría dudar, como dice Sebastián. Pensaría que somos los peores programadores y los peores informáticos del planeta, y a lo mejor tiene razón. El punto que él no sabe y no entiende es que en esa etapa la función precisamente es esa, encontrar errores para que cuando se lo entreguemos a él, pues el sistema vaya prácticamente libre de esos errores y no tenga mayor problema a la hora de usarlo o de operarlo. Entonces, regla, en las pruebas unitarias y pruebas integrales no debe de estar el usuario, jamás. ¿Quién debe de estar? Como decía García hace rato, el programador, como decía Olaya, también los testers, programador, por supuesto el líder del proyecto siempre debe de estar presente, y hasta ahí, con ellos es más que suficiente para probar de manera integral. Ahora fíjense, allá adelantito hay un área, la última, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el último área, la última etapa de ese ciclo de desarrollo? Ahí lo tienen en la lámina. Aseguramiento de calidad. Exactamente. Gracias, Servicio. Aseguramiento de calidad. Voy a tener que adelantarme un poco para que quede más o menos claro y vayamos entendiendo cómo opera y cómo trabaja esta forma de hacer sistemas. A ver, ¿quién me dice qué piensa o que cuál es la función importante de esta área? ¿Quién? Pues literal, comprobar y saber que el sistema que vamos a entregar es de la calidad en la que esperamos y en la que realizamos en el estudio de factibilidad. Correcto. ¿Cómo creen que lo hagan? Revisa que el programa haga lo que tiene que hacer. Revisa que el programa haga lo que tiene que hacer. Correcto, García. ¿Qué más? Que lo haga de manera eficiente. Correcto. ¿Qué más? Que cumple con las necesidades que, bueno, están pidiendo. Así es, que cumple con esas necesidades, que satisfagamos las necesidades de nuestra área usuaria. ¿Quién más? Analicen el nombre del área. ¿Cómo se llama el área? Aseguramiento, ¿no? Venga, Sebastián. Pues supongo que revisan todas las áreas para ver si el programa es seguro. Exacto, fíjate, le acabas de dar al clavo. De entrada, esta área de aseguramiento de calidad es el área más odiada y el área menos querida dentro de estas etapas o dentro de estas unidades de desarrollo de sistemas que adoptan este tipo de trabajo. ¿Por qué es el más odiado? ¿Por qué creen que es el más odiado? Porque cualquier defecto que vean lo van a echar para atrás el proyecto. Y más que para atrás, López, ¿vas a comentar algo, Arbizu? Venga. Pues eso es lo que iba a comentar, lo que comentó mi compañero, que pues encuentran un error y pues va para atrás el proyecto prácticamente. Ese es el escenario más extremo, Arbizu y López. O sea, el de decir, no, son muy maletas, va para atrás. No. Sería más bien como que estén criticándolo y que digas, ay, está moleste y moleste. No lo pudiste haber dicho mejor, García. Exactamente. La gente de aseguramiento de calidad son los más odiados o los menos queridos en las áreas de sistemas porque es prácticamente o son prácticamente los policías dentro del ciclo de desarrollo. Dicho no tan de lleno como dice García, es la gente que se encarga de revisar, como bien lo comentaban hace rato, no solo que el sistema, no solo que los programas, sino que todas las áreas que intervienen en ese desarrollo, así como todo el personal que trabaja en ellas, haga lo que tiene que hacer y lo haga bien y de la mejor manera y sobre todo, a ver, es pregunta, ¿apegado a qué?
¿Nadie? Al ciclo que ya habíamos, sí, al programa que ya habíamos diseñado. Uno, No, que esté apegado al programa, bien, García. Y dos, Apegado a los estándares. claro, López, gracias. Apegado a esos estándares o a esas metodologías que nosotros mismos como empresa, como organización dijimos que íbamos a utilizar. Entonces, los changuitos de aseguramiento de calidad se encargan literal de ser eso, policías durante todo el ciclo de desarrollo. Y van, ¿y con quién van? Con el chisme cuando encuentran algo. Con el jefazo. Con el jefazo, con el líder, con el gerente, con el director, como le quieran llamar, va y dice, oye, ¿qué crees? Fíjate, jefe, que el área de desarrollo quedó, que iba a corregir estos errores que encontramos dentro de 2 días, pero yo viéndolos como van, pues no creo que terminen, ¿eh? ¿Y con qué intención lo hace el agente de aseguramiento de calidad? ¿Para quemar a los demás? No, pues para no quemar a toda la empresa. Claro, para detectar esos problemas a tiempo y tomar las medidas correctivas necesarias para al final entregar el proyecto en los tiempos y fechas establecidos. Pensando y retomando el ejemplo de que, híjole, ¿qué crees? Que los de desarrollo igual no terminan con todos los errores que encontraron para el día que dijeron o el día que está en el programa. ¿Qué tiene que hacer el líder? ¿Va y les pone unos coscorrazos, unos cocos o qué hace? Piensen los como presiona. líderes. ¿Qué pasó, García? Los presiona. No, ese es el peor error que puedes hacer. Yo digo tipo de trabajo, ¿no? Y usar lo que se reportó. Y así se llega, si se confirma lo que comentó la gente de aseguramiento, pues ya comienzan a trabajar desde el punto en que fueron con el chisme. Más o menos. O sea, exacto. A grandes rasgos es, a ver, la gente de aseguramiento de calidad detecta se llaman desviaciones, detecta una desviación potencial en algún área, va, corre con el chisme con el líder o el jefe del proyecto, el líder, director, gerente, lo que sea, y le dice, estos cuates no van a terminar. El jefe, un buen líder, en lugar de ir y presionar e ir a regañar, hace lo que dice Olaya. Se siente y dice, a ver, señores, ¿qué está pasando? Veo que no vamos a terminar. ¿Por qué? Primero determinamos las causas. ¿Querías comentar algo, Flores? No. Primero determinamos las causas. Ya que determinamos las causas, ¿cuál es la intención de esas reuniones? De sentarse con la gente o el área que va atrasada. ¿Encontrar qué? Venga, López. Anímese, sin miedo. Pues encontrar en qué momento fue en donde empezó a fallar. Aparte. Encontrarle solución al problema. Claro, Diego, muchas gracias. Encontrar la solución a las soluciones al problema, porque acuérdense, lo que nunca debemos de perder o nunca deben de perder ustedes como líderes es el objetivo que tienen planteado, que es ¿qué? Pues concluir con el proyecto. Entonces, tú como jefe, ¿qué tienes que hacer? Entre otras funciones, el jefe nos tiene que proporcionar todos los recursos y todos los elementos necesarios para que yo como equipo pueda concluir en tiempo y forma con ese proyecto. Entonces, ¿qué va a hacer el jefe? En lugar de regañarlos, en lugar de presionarlos, es sentarse a ver qué pasó, por qué pasó, ahora sí vamos a resolverlo. ¿Y qué tiene que hacer el jefe? Ok, ¿sabes qué? Pues detecto a lo mejor que no vas a terminar en los 3 días que nos comprometimos con el cliente a entregarlo, pues porque resulta que son tantos los errores que encontramos que la gente es insuficiente. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglan? Pues precisamente ahí se hace un análisis de cómo solucionarlo. En este caso, a lo mejor podría ser meter más gente. Claro, contratamos más gente, les pagamos, venga, Flores. Para estos casos no se suele utilizar luego metodologías de trabajo. Sí, correcto. Mira, la verdad es que cuando hay atrasos en un proyecto en cualquiera de las etapas, es porque algo salió mal en la planeación. ¿Están de acuerdo? Cuando tienes un buen planeador, cuando tienes un buen plan de trabajo de tu proyecto, pues tú debes de tomar en cuenta todos los escenarios posibles. Y tu mejor escenario al mismo tiempo se convierte en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque tú debes de considerar todo ese tipo de posibles atrasos que puedan haber y tú mismo, desde que planteas el proyecto, te debes de dar la holgura necesaria
para que si se presentan esos atrasos no impacte en la fecha de entrega del proyecto. Pero eso solo lo logran los PMI, los Project Management muy experimentados, con mucha experiencia. Profesor. Sí. Perdón que lo interrumpa, Sí. pero en el caso de que se encuentre este tipo de falla, en este ejemplo, y que se requiera contratar a lo mejor más personal, a lo mejor también se podría atrasar porque se tuvo algún tope en los costos, o sea, en el presupuesto del proyecto. Sí, es correcto, pero ahí volvemos a lo mismo, López. Si llegas a ese grado, es porque algo pasó a la hora de hacer el estudio costo-beneficio, ¿no? O sea, la gente que administra los dineros, pues proyectó mal. Entonces, ahí muchas veces ya entra en juego lo que decían hace rato, el prestigio de la empresa o meterte en un pleito ya legal con el cliente. Casi siempre las empresas evitan los pleitos y ¿qué terminan? Asumiendo ellos el costo, aunque ya se vuelvan en pérdidas y literalmente las ganancias sean pocas o nulas, con tal de no quedar mal como empresa, ¿no? Entonces, por eso las grandes empresas de tecnología, los grandes líderes de proyecto o administradores de proyecto es gente muy cotizada, muy buena, porque no nada más es planear cómo hacerlo, sino planear todos los recursos involucrados y saber inclusive, decía yo, que a lo mejor vas a tener algún problema y dejar inclusive un colchón financiero, un colchón de dinero para poder solventar estas situaciones, ¿no? En este caso que estamos poniendo de ejemplo, pues la solución inmediata sería a lo mejor meter más gente, que eso en automático te implicaría en el costo del proyecto. Pero si quien planeó, quien planteó el proyecto es experimentado, seguramente ese dinero ya se tenía pensado, se tenía presupuestado y como siempre, el cliente es quien lo iba a pagar y no pasa nada y se contrata, se mete a la gente con tal de concluir en tiempo y forma con el proyecto. ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Hasta el momento De mi parte, vamos no, bien, profesor. Ninguna, profe. Sí, vamos bien. Y ya, ok, bueno, aquí llevamos 2 etapas de pruebas, hemos hablado un poquito de aseguramiento de calidad, lo vamos a ver un poco más adelante, pero nada más ya para concluir ahorita, les quiero decir que el área de aseguramiento de calidad prácticamente siempre está presente en todas las áreas. Es como una forma de auditoría interna permanente y constante a todas las áreas. Esa auditoría o ese aseguramiento que se hace en cada una de las áreas es durante todo el ciclo de desarrollo del sistema, inclusive hasta que se le entrega de manera pues ya final al cliente ese producto o ese sistema funcionando. Pero bueno, ahorita me surgen muchas cosas, muchas ideas. Le vamos a dejar hasta aquí para no saturarlos. En la siguiente clase lo seguimos viendo. ¿Sale? Sí, está bien, profesor. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, profesor. Vamos. Igualmente, profe. Bye. Buen día. Hasta luego, profesor. Bye.